Empiezo nomás. Bueno, buenos días a todos. En el marco de los Ateneos que se realizan todos los jueves en la Cátedra de Cardiología del Centro Cardiovascular del Hospital Universitario, en esta oportunidad se está realizando un Ateneo conjunto con el Instituto de Cardiología Integral. Le pedimos entonces, en el contexto epidemiológico que estamos asistiendo, le pedimos a la doctora Beatriz Ceruti, pediatra, neonatóloga, cardióloga, que ella es la responsable, está a cargo del área de trasplante cardíaco del instituto, que nos ilustrará sobre dos aspectos importantes en la coyuntura. Una es qué particularidades tiene el trasplante en esta situación COVID, y la otra que interesa a todos, niños y adultos, es sobre las indicaciones y la importancia de la vacunación en pacientes con cardiopatía. Beatriz, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, gracias Alejandro. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de trasplante cardíaco en el contexto de infección por SARS-CoV-2. Y vamos a empezar, si se mueve, haciendo algunas consideraciones generales sobre la pandemia por COVID-19. Al día de hoy no existen ensayos clínicos randomizados que muestren evidencia de que un tratamiento mejora la evolución de un paciente con enfermedad COVID-19, ya sea un caso sospechoso o confirmado. Tampoco existen datos sobre ensayos clínicos que avalen alguna terapia profiláctica. No obstante, se están realizando alrededor del mundo más de 300 ensayos clínicos. Esto está sacado de publicaciones de este mismo mes por JAMA. La pandemia por COVID-19 representa la mayor crisis en salud pública de esta generación a nivel mundial. La velocidad y el volumen de ensayos clínicos para investigar potenciales terapias es cuantiosa. No obstante, no se ha conseguido tener evidencia clínica. Y acá lo pusimos en inglés nada más que para recalcar, porque de todo lo que hemos leído, continuamente se habla de que no hay evidencia, tratamiento que tenga evidencia clínica efectiva. A nivel cardiovascular, el COVID actúa de más de una manera, pero es especialmente importante para nuestros pacientes cardiovasculares. La elevación de la troponina en pacientes ingresados por COVID se asocia con un cuadro más grave y un aumento del riesgo de estrés, y con el distrés respiratorio y de mortalidad. El virus SARS-CoV-2 puede afectar el miocardio y producir miocarditis. Se han publicado casos esporádicos de autopsia que han mostrado infiltración del miocardio por células inflamatorias mononucleares. En un estudio de 416 pacientes hospitalizados por COVID-19, aproximadamente un 20% tenían daño cardíaco definido por elevación de la troponina ultrasensible. Esto está sacado del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. O sea que el COVID es muy perjudicial para el paciente cardiovascular, en primer lugar por su afectación directa sobre el miocardio, en segundo lugar por la hipoxia que está asociada con la enfermedad respiratoria que provoca a su vez alteración a nivel cardíaco, y no olvidar el estrés, que también es algo importante para el desarrollo de una enfermedad cardiovascular. Si vamos a ver los escenarios epidemiológicos a los que nos enfrentamos, es que hay un escenario cero cuando hay un país o una localidad donde no se reportan casos. El escenario 1, la entrada de casos y transmisión comunitaria limitada. El escenario 2, creciente número de entradas y transmisión comunitaria más extendida. El escenario 3, transmisión comunitaria sostenida. Y el 4, saturación de la capacidad de cuidados intensivos y sistemas sanitarios sobrepasados. Nosotros estamos entre el 1 y el 2 ahora, actualmente. Y con todo este motivo, cuando se declaró la
emergencia sanitaria, en nuestro instituto se realizó inmediatamente un plan de contingencia por COVID-19, y nosotros nos tocó la parte de ver qué es lo que pasaba con los pacientes inmunosuprimidos. Entonces ese mismo día, el 14 en realidad, mandamos a todos nuestros pacientes trasplantados algo que significaba cómo tenían que comportarse ante esta emergencia. Y hablamos de medidas generales, que además de seguir las recomendaciones generales para la población en general, en primer lugar, sobre la higiene de manos deberán poner especial énfasis después de ir al baño, antes de comer, tras sonarse, toser o estornudar, y después de estar en contacto con personas ajenas a su entorno. Evitar el contacto con ojos, nariz y boca antes de lavarse las manos. Una buena alimentación rica en vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, evitando el consumo de alcohol y el cigarrillo. Evitar grandes aglomeraciones, mantener distancia de por lo menos 1 metro con otra persona y 2 metros de plantearse que la otra persona presenta cuadro respiratorio. Usar tapaboca al entrar al centro de salud o si está en contacto con alguien sospechoso de enfermedad respiratoria. 5. Ante sospecha de enfermedad, no concurrir a servicio de emergencia, sino llamar médico a domicilio y comunicarse con el equipo tratante. Debo decir que la doctora Ivana Duro es una de las que más insistió y es la cabeza de la elaboración de todo este plan de contingencia para el instituto. Desde el punto de vista médico, lo que decíamos para los pacientes inmunosuprimidos era disminuir al mínimo posible las consultas en policlínica, intentando que no coincida el horario con otras policlínicas, para evitar que haya mucha gente en la sala de espera, ¿verdad? En segundo lugar, los médicos y enfermeras utilizaremos luego del lavado de manos guantes de higiene, gorro y tapabocas. 3. Efectuar estudios invasivos en pacientes trasplantados a primera hora y con personal de apoyo con guantes sobre túnica y tapaboca. La enfermera que realiza las extracciones, así como el médico que efectúa los ecocardiogramas, deberán usar sobre túnica, guantes y tapaboca. Y 5. Se colocará una bolsa para desechos luego de extracciones y en la policlínica. Y bueno, vamos a volver a esto que es tan importante para nosotros, ¿no? Las consideraciones generales en el paciente cardiovascular. Los pacientes con cardiopatía de base son un grupo vulnerable, muy vulnerable, diría yo, porque son, por un lado, más susceptibles al contagio, y por otro lado, porque tienen mayor gravedad en la enfermedad. Debido al tropismo del coronavirus por pacientes con antecedentes cardiovasculares y al reporte frecuente de una máscara clínica cardiovascular, un síndrome coronario agudo o una falla cardíaca, es que nuestras recomendaciones sugieren considerar como sospechoso todo paciente con progresión aguda de su patología de base. Esto es como una premisa para nosotros. ¿Cómo proceder con pacientes en lista de espera para trasplante? Por un lado, fomentar el aislamiento social, dar apoyo psicoemocional, y esto es fundamental, es muy importante porque el paciente que ya tiene una enfermedad muy importante, una enfermedad cardiovascular importante, que por algo está en lista de espera para trasplante, toda esta situación le provoca un estrés mayor, sobre todo que, bueno, estoy mal y ahora tampoco me voy a poder trasplantar por este COVID, y además, si de repente voy al sanatorio o al hospital y me contagio, digo, todo eso requiere que exista un apoyo psicoemocional en forma continua. No deben concurrir a servicios de urgencia, la consulta se hace vía web en forma sistemática, y si es necesaria la consulta presencial, el personal que lo asista debe estar con sobretúnica, tapaboca y guantes, y debe ser examinado en área libre de COVID-19. Este es el formulario que deben de llenar todos los pacientes cuando concurren para algún examen, algún análisis o alguna
entrevista, digamos, al instituto, donde se hace el famoso triage, que es un triage clínico, a ver, como está en todos lados, ¿no? Ya figura en varios lados, síntomas respiratorios, temperatura, rinitis, disnea, odinofagia, todo lo demás. Sí, por supuesto, además, desde el punto de vista epidemiológico, si tuvo o no contacto con alguien infectado. El equipamiento de protección personal que existe en el instituto es, por un lado, el básico, con tapaboca quirúrgico, gorro, lentes con cobertura lateral sobre túnica y guantes, y el avanzado, para procedimientos más invasivos, la mascarilla N95, protegida por mascarilla quirúrgica, que se descarta luego del procedimiento, gorro y protección cervical, lentes con protección facial, sobre túnica estéril impermeable que cubra hasta más abajo de las rodillas, y doble par de guantes estériles. El COVID-19 y trasplante cardíaco. ¿Qué hacemos nosotros en los pacientes que están en lista de espera en carácter electivo? Los pacientes pueden estar en carácter electivo, en carácter de urgencia o en carácter de emergencia. Los pacientes cuando están en carácter electivo, o sea que están con toda la medicación y en su domicilio, se debe evaluar muy bien el riesgo-beneficio en esta pandemia y maximizar el estudio de donante y receptor con frotis negativos para SARS-CoV-2 y un donante óptimo. No se aconseja en el momento actual si el paciente está estable. O sea, si el paciente está realmente estable y podemos esperar un poco para el trasplante, lo dejamos, ¿verdad? Pero si no, si el paciente está en urgencia o está en la casa, no está en carácter urgente, pero si su situación es ahí, está en un límite entre ser electivo y urgente, en ese caso también se debe, por supuesto, maximizar el estudio donante y receptor para SARS-CoV-2, y en ese caso se puede hacer el trasplante cardíaco. ¿Y qué hacemos cuando un paciente ha tenido, que por suerte no tuvimos ninguno, un paciente que esté en lista de espera para trasplante y que haya tenido la infección por SARS-CoV-2? Bueno, ahí debe esperarse de 14 a 21 días, son muy variables lo que dice la literatura, para plantearse la realización de trasplante, y por supuesto con 2 frotis negativos. Esta es una diapositiva. Nosotros, todos los equipos de trasplante, nos reunimos semanalmente con el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes para establecer las estrategias a seguir durante la pandemia. Y ellos, eso es parte de las presentaciones que compartimos con ellos, elaboradas por el instituto, donde dice que hay que restringir la actividad de trasplantes a pacientes en situación de urgencia y de mayor gravedad clínica, así como pacientes con mayores dificultades para trasplantarse. Un caso claro de ellos son los niños, porque hay mucho menos donantes, o sea que los niños habría que sí trasplantarlos si hubiera donantes, posponiendo la realización de actividades con menos prioridad, como por ejemplo los trasplantes de determinados tejidos, como renal, incluyendo trasplante de donante vivo y trasplante de páncreas. Priorizar la donación de órganos de donantes idóneos en muertes encefálicas y asistolía controlada, y suspender temporalmente los programas de cuidados intensivos orientados a la donación y de donación en asistolía no controlada. Y cuando sea posible se deben diferir los trasplantes hematopoyéticos. Respecto a las donaciones de sangre de cordón umbilical, se recomienda suspender temporalmente la actividad, salvo en el caso de las donaciones dirigidas. Ellos lo que nos han propuesto y lo que ven a ver si se puede o no realizar un trasplante en determinada institución. En el operativo, en lo que se refiere a la procuración, hay que confirmar previamente la información respecto a capacidad logística del equipo y conocer la posición del equipo sobre no disponibilidad del resultado del test para COVID-19 previo al trasplante. O sea que el equipo tiene que tener los kits para realizar el COVID-19, pero si no los tiene, el INDT
los proporciona. ¿Ah? La unidad de asignación confirmar la información respecto a la disponibilidad del receptor para trasplante y conocer la posición del equipo respecto a condiciones de aceptación. En cuanto al donante, el criterio es absolutamente conservador. Se toman donantes de Montevideo o de cercanías para no alargar el tiempo de isquemia fría, y se hace el triple screening al donante, negativo para COVID-19, epidemiológico, clínico y de laboratorio. Con respecto no vamos a hablar del clínico y epidemiológico, que ya hablamos, sino que, bueno, el del laboratorio, que se toma la muestra, precoz el envío, se hace un envío precoz, porque demora aproximadamente 5 horas. Ahora últimamente parece que hay otros kits que en 45 minutos, 1 hora se tendría el resultado. Eso fue de acuerdo a la última reunión que se realizó. Y de cualquier manera, en la mayoría de los centros, y hasta el día de ayer, lo que se hacía era, el laboratorio, el INDT los mandaba al laboratorio Castro Gerardi, pero eso se está reviendo actualmente. Y hay 2 tandas en todos lados, a la hora 8 y a la hora 15 para el testeo general. Y es muy importante tener la sensibilidad, ¿no? O sea, la técnica es la de PCR. Bueno, esto es nada más que para decir, y esto es de ellos también del INDT, pero cómo el manejo de un programa de trasplante coincide las normas que se han tomado para el Uruguay con lo que pasa en el mundo entero. ¿Cómo proceder en pacientes trasplantados? Bueno, en primer lugar, también fomentar el aislamiento, realizar consultas vía web, evitar controles de rutina fuera de los 3 primeros meses de trasplante, realizar biopsia endomiocárdica en los pacientes en los 3 primeros meses de trasplantado o luego de rechazo si lo hubiera, intentar que el personal que lo asista no trabaje en áreas donde puede haber pacientes infectados. Esto es muy difícil en este país, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De que si el paciente está trabajando en un lugar donde hay alguna infección, un paciente infectado por COVID, que no trabajen en el área nuestra, porque en realidad es un riesgo que no hay por qué asumir. Y usar para su control en sala de hemodinamia equipo de protección. Bueno, esto es del día de ayer, una diapositiva, una charla de 1 hora y media de la International Society of Heart and Transplantation, donde, como se ve, no lo traduje porque así tal cual lo pusieron, fue muy importante, muy larga la reunión, donde todos enfatizaban los ponentes sobre lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar de cara al programa de trasplantes durante la epidemia por COVID-19, ¿no? En primer lugar, minimizar el riesgo para pacientes que no se infecten cuando lleguen al hospital, reducir la cantidad de entrevistas que se hacen, desarrollar la telemedicina, identificar que esté todos los pasos en forma adecuada, la mascarilla de personal, minimizar el riesgo de lo que hablamos recién, ¿no? De que el personal no se infecte, también usar mascarillas y equipos de protección personal, garantizar el cuidado. Esto también es muy importante, y de pronto tendría que haberlo dicho antes, ¿no? Pero hay que mantener cierto tipo de medicina además del COVID-19, o sea, tenemos que tener estrategias que sean flexibles para atender a los pacientes en el tiempo de esta pandemia, para evitar que pacientes que no están infectados se agraven o les pase algo por otra cosa, que es un poco lo que se está viendo en este país ahora, en estos últimos días.
Y por otro lado, desarrollar protocolos de tratamiento aún en ausencia de terapias basadas en la evidencia. Esto fue en el día de ayer que se dijo, o sea que sigue sin haber medidas terapéuticas que estén basadas en la evidencia. Pero de cualquier manera se recomienda usar los protocolos que cada una de las instituciones tenga como mejor para disminuir la mortalidad en esta infección grave. Bueno, nosotros tenemos en esta infección 3 etapas, ¿no? La 1, que es la infección temprana, la 2, la fase pulmonar, y la 3, la fase de hiperinflamación, que es ese síndrome inflamatorio famoso que llega al shock con repercusión pluriparenquimatosa, y es la causa final de fallecimiento de estos pacientes, ¿no? En la fase viral, que es la primera, dura aproximadamente 7 días, en la segunda de 6 a 12 días, que es la fase mixta, y en la fase inflamatoria, que es la fase grave, con shock, es la última, ¿verdad? Y según esto, hay distintos tipos de tratamiento, y eso cada lugar, cada clínica, cada instituto hace lo que ha tenido mejores resultados. ¿Y qué pasa con algunos? Vamos a hablar de 2 cosas nada más en particular. Una, por un lado, que ahora se le está dando mucha trascendencia a nivel periodístico, digamos, de la posibilidad de hacer un plasma con anticuerpos para el paciente que está ingresado con esta enfermedad. Y aparentemente, por lo que se dice, idealmente es hacerlo los primeros 5 días de iniciada la enfermedad, pero con un paciente ya con enfermedad moderada, ¿verdad? De moderada a severa. Lo que sí se ha visto que no tiene resultado cuando el paciente ya está en la última etapa, ahí no tiene resultado hacer. Se hacen otras terapias como el tocilizumab. Estamos hablando cuando ha transcurrido un tiempo y el paciente está grave y no sale con las primeras medidas, cuando tiene una neumonía grave o una neumonitis intersticial grave, porque se le ha dado tanto nombre a todo esto. Y en la última etapa siempre se usan corticoides para el síndrome inflamatorio. Hay muchos centros que usan ya desde la segunda etapa, usan la metilprednisolona como droga, y bueno, y ahora vamos a hablar de lo otro que también se usa, que es sí o no, y también es de mucha discusión, es si se hace o no la tromboprofilaxis por COVID-19. Este es un trabajo donde habla de todas las dosis de acuerdo a cómo se debe hacer, si hay alto riesgo de trombosis, si hay sospecha clínica de tromboembolismo, o si es un paciente que está crítico en una unidad de cuidado intensivo. Es un trabajo del Hospital Universitario de La Paz, de Madrid, y es bueno para saber las dosis. Lo que nosotros planteamos es que si el paciente requiere internación, debe de llevar una terapia anticoagulatoria, ya sea con enoxaparina o con lo que se resuelva, pero tiene que llevar una terapia de ese tipo, independientemente si tiene o no tiene una coagulación intravascular diseminada, cosa que se ve muy frecuentemente en etapas terminales. Esto es un poco nada más que para saber cómo se hace, qué significado clínico tiene el resultado del test para COVID-19. Cuando tiene una PCR negativa, IgM negativo, IgG negativa, por supuesto es negativo. En el periodo de ventana puede tener una PCR positiva, pero IgG, IgM negativos. En el estadio temprano de la infección tiene PCR, IgM positiva
y IgG negativo. En la fase activa de la infección es positivo todo, y igual después se puede leer con detención, pero cuando la infección está pasada y está curado, mantiene una IgG positiva, pero es negativo para IgM y para PCR. ¿Cómo tratamos a nosotros a los pacientes trasplantados? Y que si se agarraran, por suerte no tenemos ninguno, si se agarraran la enfermedad por COVID-19. Si la enfermedad es leve, se mantiene la pauta habitual de inmunosupresión, pero reduciendo la misma y evitando, de pronto se deja algo de las ciclosporina o tacrolimus, y se suspende momentáneamente, ya sea el micofenolato o el everolimus. Si la enfermedad es moderada o severa, se suspenden los anticalcineurínicos y el everolimus, se deja solo con corticoides. Incluso se puede administrar algún inmunoglobulina. Y lo que se refiere a la terapia farmacológica más frecuente que se usa, siempre manteniendo el paciente con metilprednisolona a altas dosis. Todos sabemos que la medicación que más se usa para esto es la cloroquina, la hidroxicloroquina. Nosotros planteamos dar además una inmunoglobulina intravenosa para reforzar un poco la inmunidad, tratar de que el organismo no rechace en el curso de esta infección, ¿verdad? Y los corticoides a muy altas dosis. Se puede usar el tocilizumab y podemos usar el lopinavir o el ritonavir porque le suspendimos los anticalcineurínicos. Hay interacciones con las que hay que tener mucha precaución en relación a la terapia para el COVID y la inmunosupresión. Hay que ver además que la hidrocloroquina alarga el QT, por lo tanto cuando vamos a dar esa medicación, que repito, es la más usada, debe realizar siempre antes un electrocardiograma y no debe indicarse si el paciente toma quinolonas, acitromicina y algunos antidepresivos. Toda aquella medicación que alarga el QT hay que tener cuidado antes de indicar hidroxicloroquina. El lopinavir y el ritonavir interfiere con las interleuquinas, por lo que se debe estar atento con el nivel de ciclosporina o tacrolimus, como dijimos recién, en pacientes con infección al SARS-CoV-2. Y el interferón no está indicado en trasplantados, dado que ya está demostrado que aumenta la incidencia de rechazo. Ya hablamos que nosotros lo que hacemos es una metilprednisolona, lo que está protocolizado, por suerte no lo hemos tenido que hacer, es metilprednisolona, siempre, y además hacemos, si el paciente requiriera internación, terapia tromboprofiláctica. Nada más que decirlo porque está en discusión en todos lados. Creemos que no hay que suspender los ARA2 ni los IECA, porque interfieren aparentemente con la enzima convertidora de angiotensina, pero no está demostrado, no hay ninguna evidencia más. Hay otros trabajos que dicen que favorece, que mejoraría la infección si tomaran. O sea que nosotros como política lo que hacemos es, si el paciente está tomando, le decimos que no los deje, que siga tomando, y no los indicamos como para que los pudiera curar o no. O sea, mantenemos una actitud neutra, y repito, no hay ninguna evidencia de un lado ni del otro, desde el punto de vista científico. Bueno, vamos a hablar algunas palabras nada más de por qué es tan importante la vacunación. La vacunación
antigripal y antineumocóxica es importante siempre, pero durante esta pandemia es mucho más importante porque hay que tratar de que cualquier infección respiratoria puede aumentar su patología de base, en el caso de un paciente cardiópata, y a su vez provoca mayor inmunosupresión y entonces es más fácil de que exista una sobreinfección por cualquier otra cosa, inclusive por el COVID-19. Entonces, digamos que, ¿qué consideraciones técnicas hacemos para la vacunación antigripal? La que se da acá, la vacuna antigripal de la temporada 2020, contiene 3 cepas inactivas del virus de la influenza, formuladas según la recomendación de la OMS para este invierno en el hemisferio sur. Está especialmente recomendada en personas de 65 años y más, personal de la salud, personal de servicios esenciales, policías, bomberos y militares, personas de 5 años y más con enfermedades crónicas, priorizando los portadores de siguientes patologías: EPOC, enfisema y asma moderada severa, obesidad severa, con un índice de masa corporal igual o mayor de 40. Y esto que es lo que más nos ocupa a nosotros, las cardiopatías, la cardiopatía congénita, la cardiopatía reumática, la cardiopatía isquémica, todos los diabéticos insulinodependientes con comorbilidad asociada, cardiopatía, nefropatía o neuropatía, y todos los inmunosuprimidos. Ahora, esto que es tan importante y que recomendamos a todos, los trasplantados se vacunan recién a partir del año de trasplantados, pero todos tienen, es una obligación prácticamente, aunque no sea legal, darse la vacuna. Junto con ella, la vacuna antineumocóxica no es para la población general, desde hace ya varios años está incluida en el esquema básico de vacunación, pero para la mayoría de los adultos se tiene que dar sí en las personas de 65 años o más y en todas aquellas personas que tengan factores agravantes como los que mencionamos recién, o sea, hipertensión, obesidad, todas las cardiopatías, ya sea congénitas o miocardiopatía isquémica, todos esos tipos de pacientes con enfermedad cardiovascular necesitan darse la vacuna antineumocóxica. Esta vacuna necesita receta, la antigripal no, y se da las personas que tengan indicación de vacunación antineumocóxica, 23 valente, que es la que se da, lo harán en el mismo momento de la vacunación antigripal. O sea que nosotros a todos los trasplantados de más de un año les decimos que se vacunen con las 2 vacunas, la antigripal y la antineumocóxica. Y a todos los pacientes con patología cardiovascular, ya sea en lista de espera para trasplante o que nos enteremos que tienen la tal indicación de darse las 2 vacunas. Nada más. Gracias. No sé. Bueno, Beatriz, muchas gracias por todo. No va a haber preguntas, en todo caso te las haremos llegar personalmente. Muchas gracias.